Crónicas Zombie Preludios y Ori, con esa, Alejandro Arnaldos, 22. Ro, tú sigues viva, le dije separándola de mí y entregándole su arma de nuevo. Eso es mucho más de lo que la mayoría de las familias tienen ahora, que uno de ellos siga vivo. Tienes que luchar por seguir adelante, ahora estamos mal, pero estaremos mejor. Sí, ya, con resucitados por todas partes, militares locos y a punto de coger la sarna de la mugre que llevamos encima. Repuso secándose las lágrimas. De todo eso es de lo que huimos, exclamé tratando de darle un poco de esperanza. Ten un poco de fe. Metió la mano en uno de los bolsillos de sus pantalones y sacó un pequeño encendedor, que me entregó sin ni siquiera mirarme. Llevaba esto encima, dijo refiriéndose al cadáver. Algunos pueden llevar cosas útiles encima. Sí, tienes razón. Gracias. Le respondí observando el mechero, nos venía muy bien, porque hasta entonces habíamos hecho fuego gracias al encendedor de Aitor, y sin Oscar para frotar un palo necesitaríamos algo para crear fuego. Ah, y por favor, si quieres que tenga un poco de fe intenta tranquilizar a Judith, dijo lanzándole una mirada de desagrado a la chica, que seguía dando vueltas de un lado a otro, hecha un manojo de nervios. Me está poniendo cardíaca. Tenía razón, iba siendo hora de hablar con ella. Parte de mi trabajo, si es que iba a dirigir a esa gente, era atender sus problemas y ver si tenían solución. ¿Por qué no vas, te secas esas lágrimas y bebes algo de agua? Le dije a Raquel. ¿Y, te importaría quedarte con Clara mientras hablo con Judith? Asintió y volvió hacia la furgoneta. Yo, por mi parte, me dirigí hacia Judith, que además de dar vueltas a unos metros de allí como si recorriera un circuito, murmuraba en voz baja algo ininteligible, lo cual me preocupó un poco. ¿Va todo bien? Le pregunté al llegar a su lado. Ella se detuvo en seco y se quitó las gafas para frotarse un ojo. Sí, bueno, más o menos. ¿Por qué? Preguntó ella a su vez mirándome con ansiedad. Te veo un poco nerviosa, eso es todo. Respondí. Oh, eso, no es nada, es que necesito tener la mente ocupada en algo, dijo enfatizando el necesito. Pero no te preocupes, estoy bien. Ya veo, ¿y qué murmurabas? Si puede saberse, indagué preocupado por su estado mental. Mi abuela me dijo una vez líbrame Dios de hijos muy tontos o muy listos, y es que las rarezas de estos últimos que solían acompañar a su inteligencia superior a veces eran difíciles de comprender. Los decimales de pi. Respondió sin darle importancia. ¿Te los sabes todos? Pregunté asombrada, cuando parpadeó un par de veces caí en la cuenta de la tontería que había dicho. Vale, sí, son infinitos, ahora me acuerdo. Solo quería decir que es asombroso el haber memorizado eso, yo después del 16-14 no sé seguir. Oh bueno, gracias, pero tengo lo que comúnmente se conoce como memoria idética, así que no es un esfuerzo tan grande, me explicó. No tendrás un libro o algo así para leer, ¿verdad? Me temo que no, le dije, ¿revisaste la comida? 3 veces, afirmó. He calculado el aporte calórico de todo lo que tenemos y lo he dividido entre los que somos. El cálculo es aproximado porque no sé exactamente vuestro peso y el ritmo de vuestro metabolismo, pero a voz de pronto calculo que tendremos cubiertas nuestras necesidades alimenticias durante 97 horas, o sea, 4 días. Si reducimos nuestra actividad, encontrando un refugio, por ejemplo, podemos ampliar el período otras 26 horas. Eso está bien, le respondí un poco anonadada, sabía que Judith era una de esas cerebritos superdotadas, pero por lo que parecía su privilegiado cerebro era más privilegiado de lo que creía en un principio. Seguro que para cuando esa comida se agote ya hemos encontrado un lugar en el que instalarnos y donde conseguir más comida. Eso espero, confieso que me preocupa más el tremendo aumento de la mortandad que estamos sufriendo que la falta de comida. No te preocupes por eso, estamos empezando a saber manejarnos con ellos, le dije al recordar mi primera batalla con un resucitado, unos minutos antes, técnicamente no era el primer muerto que remataba, pero sí el primero con el que había tenido que luchar. ¿Seguro que estás bien? Sí, no te preocupes. Asintió volviendo a lo que estaba haciendo, dar vueltas y murmurar. Decimales de pi.
Mientras volvía al furgón me sentí un poco preocupada por ella, no era de extrañar que una mente como la suya necesitara estar ocupada en algo, y en la situación en la que nos encontrábamos no es que tuviera demasiado a lo que atender. Un libro con sudokus o algo así habría venido de perlas. Como Clara estaba muy entretenida hablando con Raquel no quise molestarlas, a ver si se consolaban un poco entre ambas, así que aproveché para acercarme a la parte trasera del vehículo, donde Luis cuidaba de Erika, y así completar la ronda completa de visitas. De repente me siento como la madre de todos, dije sentándome a su lado y mirando a la chica que, con el tórax completamente vendado, dormía apoyando la cabeza en un saco de fertilizante. ¿Cómo se encuentra? No ha dormido en toda la noche, ha caído rendida por puro agotamiento, y porque casi se desangra, dijo el doctor mirándola de reojo. Tiene que dolerle a horrores, tiene una costilla rota que no le ha perforado el pulmón de milagro. Espero que traigan algún calmante. Es su cometido principal, seguro que lo harán. Respondí con una seguridad que estaba lejos de sentir, no porque dudara de su capacidad, sino porque a veces las cosas sencillamente era imposible realizarlas. Así que, ahora eres la jefa del cotarro. Dejó caer como quien no quiere la cosa. Alguien tenía que coger las riendas, respondí. Y ya llevaba mucho tiempo compadeciéndome de mí misma, para sobrevivir en este mundo había que dar un paso al frente, y más al morir Oscar y Félix tan repentinamente. Seguíamos a Oscar porque sabía qué hacer y a Félix porque sabía qué decir, dijo Luis. ¿Crees ser capaz de asumir ambos roles? ¿Qué intentas decirme? Le pregunté suspicaz. Solo digo que nadie dudó cuando había que ir a por comida, era una necesidad básica, me explicó. Pero mira cómo sucedió todo, los que fueron allí lo hicieron voluntariamente, sin embargo tú dijiste que había que ir a por medicamentos y elegiste quién tenía que ir a cogerlos. En respuesta Jorge se marchó, Jorge era un imbécil, y estamos mejor sin él. Repuse a la defensiva. No lo dudo, pero se marchó porque le obligaste a hacer algo a lo que se oponía, continuó. Solo digo que, antes de tomar la decisión de entrar en la ciudad de nuevo, debiste preguntarnos a todos si estábamos de acuerdo. Nadie se opuso. Protesté. Todos me seguisteis, así que deduje que estabais de acuerdo. Aitor se ofreció, Aitor es el soldado perfecto, me interrumpió. Deseoso de cumplir órdenes, da igual quién las dé y lo difíciles que sean. Entrar a la ciudad fue una experiencia terrorífica, y mira lo que ha tardado en querer volver a hacerlo. Pero si le pasara algo la responsabilidad sería tuya, todos en el grupo lo verían así. Percibo como que estás en mi contra. Le dije sin tapujos. En otras circunstancias quizá lo hubiera estado, respondió, luego volvió a mirar de reojo a Erika antes de seguir. Pero estoy de acuerdo contigo, yo era partidario de marcharnos y también lo soy de buscar medicinas para Erika, así que hasta ahora te sigo al 100%. Yo solo digo que los medios que deberías usar tendrían que ser otros. Sí, sé lo que quieres decir, admití dándome cuenta de mis errores. Este viaje, si saliera fatal me hundiría como líder. Me lo he jugado todo a una carta sin darme cuenta. Y eso sería terrible porque no hay quien te sustituya, añadió Luis asintiendo. Después de morir Oscar y saber que Félix había muerto también tuve mucho miedo, porque no te veía haciendo su trabajo, hasta que te pusiste a ello y descubrí que tenías madera. Pero si tú fallas no creo que vayamos a tener otra oportunidad, porque 2 epifanías en 2 días me parecería demasiada suerte. Lo sé, pero ya solo queda esperar, dije. ¿Sabes de algún lugar al que podamos ir después de esto? Me gustaría tener alguna idea cuando alguien más me haga esa misma pregunta. No sabría decirte, pero cuanta menos gente, menos muertos vivientes, contestó. No hace falta ser Judith para comprender esa ecuación. ¿Algún otro consejo? Le pregunté un poco sarcástica después de comprender que estaba en la cuerda floja. Solo que no hagas promesas que quizá no puedas cumplir. No sabía si lo decía en general o por algo en concreto, porque le había prometido una vida mejor a Raquel, un entierro digno para su padre a mi hija, un lugar seguro a Judith, pero, ¿de qué otra forma quería que les diera esperanzas? Quería que les dijera, mira, volaos la cabeza porque no creo que vayamos a encontrar una vida en condiciones en ninguna parte, Maite. Me llamó Raquel al otro lado del coche.
Temiéndome que otro muerto viviente se estuviera acercando a nosotros, me puse en pie y, con el rifle en las manos y acompañado por Luis, corrí a buscar a Tony para recuperar el hacha. Sin embargo, eso no fue necesario. Cuando me acerqué a ella, Raquel me señaló hacia los edificios. Desde allí el coche de Agus se acercaba a toda velocidad. «Han vuelto», exclamó con alegría Judith, que también se había acercado. Sí, dije con alivio, al menos habían logrado volver, ya era una victoria parcial. Tony, prepara el coche por si las moscas. ¿Ocurre algo?, preguntó él pasándose del asiento del copiloto al del piloto. No, pero vienen muy rápido, si les están persiguiendo los resucitados quiero poder salir de aquí rápidamente, le respondí. Los demás están preparados. Cuando llega Ron hasta nosotros y vi a Aitor salir del coche con los brazos completamente cubiertos de sangre me temí lo peor, pero no debían haberle mordido cuando su expresión era de alivio. Además Sebas salió del asiento del copiloto con cara de estar bastante harto, pero bien, sin embargo, mi sorpresa fue mayúscula cuando del asiento trasero salió una muchacha morena con una mochila a la espalda en lugar de Agus. Lo hemos conseguido, dijo Aitor levantando una bolsa llena por encima de su cabeza. Calmantes, aspirinas, vendas, sutura, hay de todo. ¿Dónde está Agus? ¿Y quién es esa?, le pregunté bruscamente señalando a la chica que, cohibida, se quedó al lado del coche. La sonrisa de Aitor se borró inmediatamente de su rostro. Agus, cuando nos acercamos a la farmacia nos perseguía un gran número de reanimados. Dejamos a Agus en la farmacia y seguimos adelante para despistarlos mientras él recogía todas las cosas. Cuando volvimos, había un muerto dentro de la farmacia, pudo con él, pero le mordieron. Dijo que prefería quedarse allí. ¡Oh Dios!, exclamó Raquel tapándose la boca con las manos. ¿Le dejasteis allí sin más?, preguntó Luis. Yo no podía decir nada porque me había quedado sin habla, Agus había caído también, y esa muerte era culpa mía y únicamente mía. Habíamos perdido a otro miembro del grupo apenas 24 horas después de hacerme cargo del mismo. Decidió quedarse, intervino Sebas. Le insistimos, pero dijo que prefería morir en la ciudad, donde también estaba su familia. Tuvimos que irnos porque los muertos se acercaban. Se quedó allí y dejó que los reanimados se lo comieran para que dejaran de perseguirnos. Añadió Aitor. ¡Qué putada!, opinó Tony asomando la cabeza desde la ventanilla del coche para poder ser partícipe de la conversación. «Mamá», me llamó Clara cogiéndome la mano y sacándome de mis pensamientos. ¿Y esta quién es?, pregunté inmediatamente señalando a la chica. Oh, ella es Irene, respondió Aitor. Mientras atraíamos a los reanimados para alejarlos de la farmacia descubrimos que había un bloqueo del ejército en mitad de la carretera que os cortaba el paso. Tuvimos que meternos dentro de un colegio para que pasaran de largo, y allí nos encontramos con ella. Dirigí mi mirada hacia ella para escrutarla detenidamente, no creía que fuera a ser un problema como habían sido los militares, pero quizás sí que fuera un problema como lo había sido Jorge. Su ropa sucia y el pelo también sucio delataban que había estado viviendo más o menos como nosotros, aunque tenía menos manchas de polvo y de sangre. ¿Qué hacías en un colegio?, le pregunté antes de hacer ninguna presentación. Yo, era profesora en el Colegio Virgen de Mirasierra, dijo tímidamente. Llego allí desde que todo esto empezó. No creía que eso fuera una mentira, pero el instinto me decía que había algo más en esa historia. Que ella se sintiera incómoda podía entenderlo, a fin de cuentas no nos conocía de nada, pero que tanto Sebas como Aitor también lo estuvieran no tenía sentido. Creo que hay algo que no nos estás contando, le dije para provocarla. Hemos tenido problemas con recién llegados y no confiamos fácilmente en gente nueva, ¿sabes? Digamos que no estuve sola todo este tiempo, murmuró bajando la mirada. ¿Qué quiere decir eso?, la presioné, pero como no fue capaz de decir nada más, interrogué con la mirada a Aitor que, aunque reacio, acabó hablando. Estaba en el colegio con 5 niños pequeños, niños que sus padres no recogieron cuando cerraron los colegios, seguramente porque para entonces ya estaban muertos, y que no evacuaron porque la policía y el ejército no daban abasto. ¿Y dónde están? ¿Por qué en el coche no los veo?
Insistí, pero de nuevo los tres comenzaron a dudar. Tenéis que entender que yo pensaba que nos iban a rescatar, dijo ella cayendo al suelo de rodillas y cubriéndose la cara con las manos. De hecho, cuando ellos llegaron pensaba que era una patrulla de rescate o algo así, pero luego me contaron lo que había pasado, con los militares, con la zona segura, con todo. No supe por qué apreté más la mano que Clara me tenía agarrada en ese momento, pero lo hice. Me ofrecieron salir de allí, pero me dijeron que estabais en un campamento, que los muertos se acercaban de vez en cuando, que os ibais de Madrid a buscar un lugar mejor donde quedaros, que había muerto gente, y pensé, ¿qué clase de vida era esa para 5 niños? Eran 5. Y yo era la responsable de lo que les ocurriera. ¡Oh Dios! ¿Qué hiciste? Preguntó Luis con aprensión. Les disparé, a los 5, dijo con los ojos cargados de lágrimas. Raquel ahogó un grito y Clara se agarró a mi mano con todavía más fuerza, yo no pude ni reaccionar porque me costaba creer lo que estaba escuchando de su boca. Fue rápido, indoloro, no sufrieron, pero es que este mundo no está hecho para niños. Nadie supo qué decir a eso, pero yo sí que supe qué hacer. Sin perder un instante me descolgué el rifle de la espalda y le apunté con él. Hija de puta. Mataste a 5 niños porque no sabías qué hacer con ellos. Bramé a punto de abrir fuego contra ella, que se levantó del suelo y retrocedió asustada. Quizá, de no ser porque Aitor y Luis me detuvieron, le habría disparado. ¿Qué sabían ellos? Ellos no tenían una hija pequeña, una niña como los que ella admitía tan felizmente haber matado para ahorrarles sufrimiento. Dejadme. Les grité loca de ira. Se lo merece. ¿Es que no escucháis lo que ha dicho? ¿Es que no os dais cuenta de lo que ha hecho? ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarla? Me recriminó Luis obligándome a recomponerme. Han matado a 5 niños. A 5. Le recordé mostrándole los 5 dedos de la mano. En el mundo real se pasaría el resto de su miserable vida en la cárcel. ¿Crees que lo hice por gusto? Me gritó hecha un mar de lágrimas. ¿Crees que voy a poder olvidar sus caras en lo que me quede de vida? Mira este lugar. ¿Quién iba a hacerse cargo de 5 niños de 6 años? ¿Quién iba a vestirlos, alimentarlos, educarlos, vigilarlos, cuidarlos? Una vez más nadie supo qué responder, y eso me cabreó todavía más. ¿Para qué coño la habéis traído aquí? Les pregunté a Aitor y Sebas. ¿Pretendéis que venga con nosotros? ¿Es que os habéis vuelto locos? Sé que lo que hizo estuvo mal, se justificó Sebas. Pero dejarla allí, nos parecía mal. ¿Y no se os ocurrió pensar por un momento que aquí está mi hija? Exclamé indignada. ¿Y que con esa psicópata aquí está en peligro? No voy a hacerle nada a tu hija. Respondió ella a la defensiva. Ella no es mi responsabilidad, no está a mi cargo. ¿Y todos vais a aceptar eso? Les grité a los demás, que permanecían tan callados que parecían tontos. Esas son las normas que aceptáis ahora. Supongo que si un día me ocurre algo haréis lo mismo con Clara, ¿no? No debí decir eso, no delante de ella al menos. Bastante asustada estaba la pobre con tantos gritos como para encima decir algo así, pero el asunto no era de broma, íbamos a aceptar sin más a una asesina confesa. Por encima de mi cadáver. Creo que lo mejor es que te largues por donde has venido, le dije señalándola con el dedo. No hay lugar aquí para gente como tú. Creo que deberíamos tranquilizarnos y hablar sobre esto de forma civilizada. Intervino Luis intentando poner paz, mirándome con unos ojos en los que podía leer tan claramente que acabamos de hablar sobre tomar decisiones unilaterales, que casi parecía que tuviéramos telepatía. Yo, solo os pido un poco de misericordia, dijo Irene suplicante. Sé que lo que he hecho está mal, pero no tenía otra opción. Vámonos. Le dije a Clara tirando de ella hacia la parte trasera de la furgoneta, con Erika, que continuaba dormida pese a los gritos y las voces. No recordaba haber empezado a llorar, pero tenía lágrimas en la cara. Me las sequé rápidamente antes de que alguien más las notara, no quería parecer débil justo en ese momento. Mamá, ¿qué pasa? Me preguntó Clara asustada. Nada, cariño, ¿por qué no le haces compañía a Erika? Avísame si se despierta. Respondí metiéndola dentro de la furgoneta mientras los demás se acercaban. Creo que deberíamos votar sobre esto.
propuso Luis. ¿Qué hay que votar? Replicó Raquel fulminándolo con la mirada. ¿De verdad vamos a votar si una asesina múltiple viene con nosotros o no? Creo que la estamos juzgando precipitadamente, repuso el doctor. ¿A qué tenemos que esperar entonces? ¿A que mate a otros 5? Exclamó Tony. Que le den, no la necesitamos para nada. Si queréis mi opinión, yo habría dejado que Maite le pegara un tiro. Me sentí tentada de darle las gracias, pero ya me había calentado bastante, y una líder tenía que mostrar sangre fría. No me refiero a eso, negó Luis con paciencia. Dejemos un lado sentimentalismos, ¿qué habría pasado si llega a venir aquí con 5 niños pequeños detrás? Es lo que ha dicho ella, no tenemos forma de hacernos cargo de ellos. Maite, tú y yo hemos tenido hijos, sabemos la lata que dan a esas edades, mira la forma en la que vivimos ahora, ¿te parece que podríamos hacernos cargo de 5 niños de esa edad? Con 5 niños entre nosotros tendríamos provisiones para 2 días. Aportó Judith como dato. No sería solo comida, imaginaos los cuidados que necesitan unos críos, añadió Sebas. No tenemos ni sitio para ellos en la furgoneta. Entonces ahora justificamos el asesinato, ¿es eso? Intervine yo tratando de parecer calmada, aunque por dentro me ardía la sangre. No es eso, fue a decir Aitor, pero Luis le interrumpió antes de acabar la frase. Sí, es exactamente eso, declaró. Lo justificamos que tú, Maite, mataras a aquel soldado a puñaladas, que Erika matara al otro, que Agus lo hiciera con el tercero, que Aitor matara a Christian cuando se lo estaban comiendo los resucitados. No es lo mismo, repliqué. En esos casos nos defendíamos, o evitábamos que alguien sufriera. Pero desde su punto de vista ella ha hecho lo mismo con los niños, razonó Luis. Si un niño se escapa, no corre lo bastante rápido, nos descuidamos un segundo o lo que sea y los resucitados le atacan, ¿qué va a pasar? No tiene forma de defenderse contra algo así. Ser devorado vivo o consumirse por la enfermedad de la mordedura es una muerte más digna. Ya, pero al menos no tendríamos las manos manchadas de sangre. Afirmó Raquel insegura. Sí que las tendrías, la contradijo Aitor. En el momento en que sabías que eso podía pasar y pasa, la culpa es tuya. ¿O acaso le vas a echar la culpa a un niño pequeño? Todo esto de justificar el asesinato de niños es muy divertido, de verdad, intervino Tony aguantándose en pie con el palo que utilizaba de muleta. Pero una cosa es que nos pueda parecer razonable, que por cierto, a mí no me lo parece, y otra cosa es que ella vaya a venir con nosotros. Dejarla aquí y sola es como matarla, exclamó Aitor. Y matarla de hambre, de sed, o a manos de los muertos, no una muerte limpia de un disparo. Que haya hecho eso no significa que en el fondo sea mala, ¿no? Añadió Sebas. Se la ve dispuesta a colaborar, a hacerse un hueco entre nosotros. Lamentablemente me estaba viendo cada vez más sola. Estaba segura que de estar Erika en plenas facultades, sin preguntar a nadie le habría dado de su medicina a esa asesina, pero aunque estuviera despierta no estaba en condiciones de emitir un voto. Todos sabéis cuál es mi opinión, dije para concluir el debate. No obstante, se hará lo que diga la mayoría, a fin de cuenta el grupo somos todos. ¿Votos a favor de que se quede? Luis levantó la mano, también Aitor y Sebas, pero cuando Judith levantó la mano supe que la causa estaba perdida. Si votáis en contra Tony, Raquel y tú, hemos ganado, hizo el recuento Aitor. ¿Por qué Erika no puede votar? Así sea, dije asintiendo. Iré a darle las buenas noticias, me aparté de la parte trasera del furgón para dejar que el doctor cogiera las medicinas que Sebas y Aitor habían traído de la ciudad, y me encaminé hacia el coche de Agus, donde Irene permanecía esperando su veredicto, todavía secándose algunas lágrimas de la cara. Maldito Aitor. Masculló Raquel a mi lado. Seguro que ha votado a favor de que se quede porque le gusta. Me sorprendió ese ataque de celos tan de niñata en un momento como ese, pero lo hizo más porque había sido ella quien le había dejado. Quédate vigilando, podría aparecer más muertos vivientes. Le pedí mientras me encargaba personalmente de Irene. Cuando llegué a su lado levantó la mirada y me miró con resignación, como si cualquier cosa que le dijera le pareciera bien o merecida. Hemos decidido que puedes quedarte con nosotros. Le dije con todo el dolor de mi corazón.
Gracias. Dios, gracias. Exclamó cogiéndome de la mano en gesto de agradecimiento. Aprovechando que me tenía agarrada, tiré de ella con brusquedad hasta que mi boca quedó muy cerca de su oreja. Escúchame, si te veo a menos de 5 metros de mi hija te mato, le susurré amenazadoramente. Y no en un modo metafórico, no. Si te veo siquiera mirarla a los ojos te meteré un balazo en la frente y dejaré tu cadáver como comida para los muertos, ¿entiendes? Cuando me aparté de ella su mirada era de todo menos desafiante. Me llamo Maite, por cierto, un placer conocerte. Dije antes de darme la vuelta y volver a la furgoneta. Quería ver qué habían logrado traer de la farmacia, y si con eso podíamos ayudar a Erika a recuperarse y, por tanto, podíamos marcharnos de una vez por todas y para siempre de Madrid. Ya le he dado la bienvenida, les dije a los demás. Creo que está encantada de estar aquí. El suministro médico que el fallecido Agus había recopilado de la farmacia parecía estar bastante completo y logró satisfacer al doctor. Hay calmantes, pero también antibióticos para aburrir, dijo mientras hacía recuento. Una vez pasado el peligro de morir por las heridas, una infección era lo que más me preocupaba, con esto espero que logremos evitarlo. Creo que me apunto a ambos, exclamó Tony sujetándose la pierna. A los calmantes y los antibióticos. Lo tengo en cuenta, afirmó Luis, que luego se giró hacia mí. Deberías dejar que le echara un vistazo a tu herida, aún no he tenido la oportunidad de verla. Está bien, no necesito calmantes. Respondí sin tener demasiadas ganas de tenerle demasiado cerca después de haber votado en mi contra. Aún así, no hará daño que un profesional te dé su opinión, ¿verdad? Insistió. Como no tenía una réplica para eso tuve que ceder, y quitándome la chaqueta y levantando la camiseta dejé expuesto el rasguño que la bala me había hecho al rozarme. La venda que me había colocado estaba manchada de sangre seca de cuando se me volvió a abrir la herida, y me dolía cuando hacía según qué movimientos, pero no creía que estuviera mal. Id preparándolo todo, le ordené a Tony mientras Luis hacía su trabajo. En cuanto estemos listos nos vamos de aquí. Tony asintió y se marchó cojeando con los demás. ¿Te das cuenta? Preguntó Luis mientras retiraba el vendaje de la herida. Nadie ha vuelto a mencionar a Agus, pese a que acaba de morir. No es que hiciera mucho por ganarse el cariño de nadie, contesté a desgana. La gente ya ha sufrido bastante como para llorar a todo el mundo. La gente ya ha sufrido bastante, repitió como analizando mis palabras. Sí, y tú querías añadirles también la carga de abandonar a su suerte a esa chica. El mundo se ha vuelto duro, Luis, intenté explicarle. Si quieres democracia pero no quieres tomar decisiones difíciles vamos a acabar mal. Puede que Irene sea inofensiva para nosotros, pero quizá el próximo con cuyo abandono no podamos cargar en nuestras conciencias no lo sea. Hasta Aitor, el soldado perfecto, ha votado contra eso, se defendió. Esas decisiones difíciles pueden acabar costando vidas inocentes. Prefiero una decisión difícil que cueste una vida inocente desconocida a una decisión fácil que acabe costando una vida inocente conocida, repliqué señalando al resto del grupo. La última vez que confiamos tan felizmente en alguien Félix murió, Erika fue herida, Tony también y a mí casi me violan, y de esos ni siquiera sospechábamos. Espero que hayáis votado acertadamente, porque esa chica inocente ya tiene delitos de sangre en sus manos, y cualquier daño que cause recaerá directamente en esas conciencias que no queréis cargar con decisiones difíciles. Está cicatrizando bien, diagnosticó el doctor, refiriéndose a mi herida. No hagas movimientos bruscos en unos días o se reabrirá, pero no creo que necesites puntos si no está infectada. Aunque voy a cambiarte la venda. Tú eres el experto. Dije dejándole hacer mientras miraba de mala gana a Irene dejar su mochila en el coche de Agus, uniéndose así oficialmente a nosotros. Aitor le estaba ayudando, quizá demasiado solícitamente, ¿tendría razón Raquel? Pensaba que sus celos eran solo una rabieta de exnovia despechada, pero Aitor también era solo un chaval, capaz de meter la serpiente en el nido sin darse cuenta solo para poner celosa a la chica que le dejó. Ni tras el fin del mundo nos libramos de estas estupideces pensé deseando que el día se acabara de una vez por todas. Pero eso estaba lejos de ocurrir, todavía quedaba la parte más complicada del día, nuestro viaje a ninguna parte.
Había preparado un par de ideas para que los demás creyeran que más o menos tenía alguna idea de hacia dónde ir, pero en realidad no era así, al final iba a ser todo cuestión de coger los coches y buscar. Sé que todos estamos de acuerdo en alejarnos de Madrid, les dije una vez estuvimos listos para marchar. Es lógico que nos apartemos de una gran ciudad, cuanto más gente más muertos vivientes, pero tampoco podemos alejarnos demasiado de un núcleo urbano, necesitamos comida, ropa y muchas otras cosas que solo podemos conseguir en lugares donde viviera alguien. También necesitamos agua y, como no tengo ningún motivo para pensar que haya algún lugar donde sigan teniendo suministro, no nos queda más que aprovechar lo que la naturaleza nos ofrece. ¿Hablas de Río Manzanares?, preguntó Judith levantando la mano, como si estuviera en clase. Sí, tenemos 5 embalses cerca de aquí, creo que lo ideal sería acercarnos en coche a las proximidades y buscar un lugar cercano a ellos que cumpla las demás condiciones. Hay muchos pueblecitos por aquí, apuntilló Irene. Quizá alguno esté libre de muertos vivientes. Yo no contaría demasiado con ello, la contradije con bastante satisfacción. Pero puede que haya algún edificio apartado que sí que esté libre de muertos y que podamos apropiarnos. Me parece bien, dijo Tony mirando a los demás. Cualquier cosa es mejor que seguir acampados como domingueros. Personalmente no entiendo cómo Félix y Oscar nos tuvieron tanto tiempo a un tiro de piedra de Madrid, tirados como animales a merced del frío. Bueno, ellos no sabían que la zona segura había caído hasta la última semana, les defendió Judith. Hasta entonces esperar cerca era lo mejor, creíamos que la ciudad se podía recuperar, y después de que arrasaran con todo cabía la posibilidad de que intentaran reorganizarse fuera de la ciudad, de modo que estábamos en el mejor lugar para ser rescatados. Ya nadie va a rescatarnos, no queda nadie que pueda hacerlo, así que mejor olvidarnos de eso, intervine para detener esa conversación, que no nos llevaba a ninguna parte. Subamos a los coches y pongámonos en marcha, cuanto antes empecemos antes encontraremos algún lugar a salvo. Una vez todos subidos en alguno de los 2 vehículos, me senté en el asiento del conductor de la furgoneta y abrí la marcha de vuelta a la carretera, donde nos esperaba un destino incierto. Ponte el cinturón. Le dije a Clara, que viajaba de copiloto. Intenta no coger demasiados baches. Me pidió Luis desde la parte trasera del vehículo, donde también iban Raquel, que no quería viajar en el mismo vehículo que Aitor, Tony, que necesitaba estirar la pierna, y Erika, que seguía dormida. Haré lo que pueda. Respondí sin prometer nada. Que íbamos a tener que meternos por caminos de tierra era un hecho, ya que las principales carreteras que salían de la ciudad estaban atestadas de coches abandonados. Allá vamos, dijo Raquel dirigiendo una última mirada hacia Madrid. Seguramente sentía el mismo hormigueo en el estómago que sentía yo por abandonar la ciudad donde había vivido toda la vida. Al mirar por el espejo retrovisor vi a un resucitado solitario salir de la ciudad dando trompicones. Desde tan lejos daba hasta un poco de pena verle tambalearse torpemente, solo él sabía hacia dónde y para qué. La ciudad ya únicamente pertenecía a los suyos, a los muertos. La habían conquistado a base de sangre y mordiscos, y no quedaba nadie que fuera a discutirles la propiedad, al menos de momento. En mi foro interno deseaba DC, Crónicas Zombie Preludios y Ori, con esa, Alejandro Arnaldos, 23. Corazón que, tarde o temprano, los humanos volviéramos a estar en condiciones de reclamar lo que nos pertenecía, la sociedad que habíamos construido con esfuerzo a lo largo de milenios y que ellos habían destruido en menos de un mes. Capítulo 9. Irene, mala suerte, solo ha sido mala suerte, pensaba mientras me agarraba al asiento del coche para evitar saltar por los aires después de cada bache. Habíamos tomado una carretera secundaria y, aunque íbamos despacio, el viejo coche parecía ir a desmontarse cada vez que encontraba algo con lo que tropezarse. El destino que seguíamos era incierto, ni ellos mismos sabían a dónde íbamos, y yo no tenía ni idea de dónde podíamos ir, de modo que acepté ciegamente el lugar donde me llevaran. Cualquier cosa era mejor que quedarse en ese maldito colegio. Había llegado a odiar ese lugar, después de todo lo que había tenido que hacer para sobrevivir. Cualquier buen recuerdo que pudiera tener se había disipado en una nube de sangre y canibalismo. Todavía sentía en el estómago cada trozo de carne humana que había devorado, pero ¿cuál había sido la alternativa a eso? ¿Morir de hambre?
¿Matar de hambre a 5 niños? El grupo me odiaba, incluso los que me defendían lo hacían más por piedad que porque les pareciera mi compañía agradable. La mala suerte en la que pensaba era que la única persona con pelotas de aquel grupo fuera madre de una niña. ¿De qué manera iba a aceptarme si había matado a 5 niños más pequeños que la suya? Tampoco me arrepentía de eso, no era algo que me hubiera gustado hacer, pero era lo que tenía que hacerse, y ya había aprendido que la mayoría de las veces lo que había que hacer era una mierda. Matar niños, emborrachar a indeseables y dejarles follarme para poder reducirles. Lo que había hecho con esa gente era lo peor, al menos hasta que maté a los niños. Pero de nuevo no tenía más opciones que convertir sus últimos días de vida en un infierno de dolor y miedo. ¿Creían que me gustaba hacerles eso? El primero que llegó solo era un pobre hombre perdido buscando refugio mientras intentaba huir de la ciudad. Hasta se sintió aliviado cuando se topó conmigo, y fue bueno con los niños. Pensó mientras le desmembraba día tras día que hacía aquello por placer. ¿Me tomó por una psicópata? No se daba cuenta de que, si no se lo hacía a él, tendría que habérselo hecho a alguno de los niños para alimentar a los demás. ¿Habría sido eso mejor? ¿Habría sido mejor salir con los 5 e intentar huir? Solo tenían 6 años y eran demasiados, les habrían cogido los resucitados y habrían sufrido una muerte horrible. No tienen derecho a juzgarme, me dije con resentimiento mientras el coche daba trompicones sobre la carretera. Matar a los niños fue demasiado impulsivo por mi parte, no calculé el riesgo que eso suponía, las noticias de que el mundo se había acabado definitivamente me nublaron la mente. Aunque no lo supiera, esos críos estaban muertos desde antes de que los matara, desde antes de que matara por ellos. No había forma humana de encargarse de 5 niños en ese nuevo mundo, pero no debí matarlos. De nuevo hice lo que había que hacer, pero no me di cuenta de que había otros que serían capaces de hacerlo en mi lugar, y que su opinión iba a contar mucho para que mis nuevos compañeros me aceptaran. Debí dejar que se los llevaran si querían, ellos mismos sabían que no tenían medios para cuidar de 5 niños, pero debí dejar que lo intentaran. Pero me pudo la compasión, Aitor era un crío que apenas sabía lo que hacía, y Sebas no tenía carácter ni capacidad de decisión como para tomar una medida semejante, al final los críos morirían de la forma que quería ahorrarles cuando les disparé, a manos de los zombies por culpa de alguna negligencia. Y no debía hacerlo, pese a las reticencias iniciales. Maite y Tony, que parecían los únicos con un poco de sangre en las venas, se habrían dado cuenta de que eliminarlos de forma indolora era lo mejor para ellos. Pero era mucho más fácil no tener que plantearse qué hacer e iniciar una caza de brujas contra mí, a fin de cuentas ellos ni le habían visto la cara a esos niños, ni sabían sus nombres o habían tenido que dejarse manosear por individuos repugnantes para darles de comer. Yo era la mala porque los había ejecutado y ellos los buenos porque no se habían visto en esa disyuntiva. ¿Eres profesora? Me preguntó de repente la chica de gafas que viajaba a mi lado. No había abierto la boca en una hora de camino, pero en ese momento me miraba con mucho interés. Sí. Respondí con desgana, no sabía por qué me lo preguntaba, ya les había dicho a qué me dedicaba al encontrarnos, aunque probablemente entonces solo estuviera pendiente de escuchar cosas sobre niños muertos. ¿Y qué enseñabas? Insistió la chica. Judith me parecía recordar que me habían dicho que se llamaba, todavía no había memorizado todos los nombres de aquella gente. Educación física. Estábamos subiendo una pequeña montaña, de modo que si miraba hacia atrás podía ver la monstruosa ciudad de Madrid quedándose atrás. Oh, dijo un poco decepcionada, y no volvió a decir nada, se quedó mirando hacia adelante como si la conversación, o el intento de ella, nunca hubiera existido. Parece que nos paramos. Exclamó Sebas, que era quien conducía, señalando la furgoneta de jardinería donde iban metidos los demás, y que se había detenido en mitad de la carretera, junto a un desvío. Todos bajaron de los coches, pero yo no tenía allí ni voz ni voto, y realmente el camino a seguir me daba igual, de modo que permanecí en mi asiento. No quería dejarme ver demasiado delante de Maite, sabía que nunca iba a olvidar lo de los niños, pero no quería provocarla y que lograra convencer a los demás para que me echaran, al menos hasta tener a alguien apoyándome en el grupo.
Además de mí misma, la única que no se había bajado del coche era la chica que venía a mi lado, que seguía mirando hacia adelante como si el coche todavía estuviera en marcha. Perdona, te llamabas Judith, ¿verdad? Llamé su atención. Sí. Contestó ella, que por algún motivo debía parecerle extraño que hablara con ella. ¿Sabes por qué han parado? Le pregunté. Oh, pues me imagino que estarán decidiendo el rumbo a seguir en el cruce. Respondió sin darle mucha importancia. ¿Y no te importa hacia dónde vayamos? Su actitud era realmente extraña. Mientras vayamos en esa dirección, señaló hacia adelante. Me parece bien. Vamos prácticamente a ciegas con respecto a cualquier otra cosa, así que es irrelevante si coger un desvío u otro. Dicho eso, volvió su vista hacia adelante. Me quedé mirándola unos segundos, pero o no se dio cuenta de ello o no le importó lo más mínimo. Descarté intentar congeniar con ella, era demasiado rara y no tenía la iniciativa necesaria como para que me sirviera de apoyo. ¿Es que aquel grupo estaba formado solo por pusilánimes? Sebas y Aitor regresaron al coche casi inmediatamente y volvimos a ponernos en marcha. ¿Qué ha pasado? Pregunté con interés. Querían saber qué camino seguir, pero me parece haber visto una casa al final de ese camino, dijo Sebas señalando el desvío. Vamos a ver si podemos parar allí, coger cosas e incluso pasar la noche. Asentí y volví a apoyar la cabeza contra el respaldo del coche. Me parecía bien, solo era mediodía, pero en 5 horas empezaría a anochecer, y no quería acabar pasando la noche al aire libre. Por muy lejos que estuviéramos de la ciudad, los muertos vivientes acechaban en cualquier lugar. Tras un par de minutos conduciendo, comencé a divisar yo también una especie de caserón al final del camino. Sin embargo, conforme nos fuimos acercando más y más, aquello comenzó a parecerse más a un motel de carretera de 2 pisos. El final del camino desembocaba en un pequeño aparcamiento completamente despejado, en la fachada del motel se podía leer El Paraíso en unas letras de neón apagadas. Al lado del nombre, una imagen también de neón de una mujer en pose provocativa, junto a una palmera y 2 cocos, me hicieron comprender rápidamente la naturaleza de aquel lugar. Un lugar poco apropiado, aquí hay niños. Dijo el hombre negro herido en una pierna cuando bajamos de los coches. Yo solo dije que vi una casa, se defendió Sebas. ¿Qué sabía yo que esto era? ¿Un burdel? Terminó la frase por él Raquel, la niña pija, indignada. Mamá, ¿qué es un burdel? Preguntó la niña mirando a su madre, sin embargo ella me estaba mirando a mí, fulminándome con la mirada. Instintivamente había dirigido la vista hacia la cría cuando preguntó, pero su madre no estaba dispuesta a dejarme pasar una. Zorra, pensé con rencor. Nada, cariño, respondió Maite sin darle importancia. Fuera lo que fuera, ahora es un lugar apartado y tapiado. Alguien se había molestado en tapar con tablas tanto la puerta principal como todas las ventanas del piso inferior. Está claro que ahora mismo nos vale prácticamente cualquier cosa para poder descansar, opinó Luis, el médico, uno de los que me había apoyado. Quizá sería mejor candidato para ganarme su confianza, pero si quería hacerlo tendría que tener más cuidado que con nadie. Me daba en la nariz que ese hombre no tenía un pelo de tonto. Erika necesita un lecho decente cuanto antes para empezar a recuperarse. Pero no me gusta, este sitio podría estar ocupado por alguien, y tal y como está esto tapiado no creo que les guste recibir visitas. Que estén las ventanas así solo indica que hubo gente, matizó Tony. No quiere decir que aún estén, ni mucho menos que sigan vivos si es que aún están allí. Nos acercaremos pacíficamente, estudió la situación Maite. Si hay alguien y quieren que nos vayamos, nos iremos. No debe ser la única casa por los alrededores. Burdel. La corrigió Raquel. Lo que sea. ¿Algún voluntario para acercarse a la puerta conmigo? Preguntó al grupo. Solo Aitor levantó la mano, y debido a eso, y contradiciendo lo que pensaba un momento antes, vi una oportunidad de hacerme un hueco. Si no te importa, yo también me ofrezco. Dije tímidamente, lo que llamó la atención de todos. ¿Tú? Escupió ella, que desde luego no se esperaba mi ofrecimiento. Quiero resultar útil.
Si aquella zorra picaba, poco a poco iría viendo que soy más útil que la mitad de los sangre floja que la acompañaban, no podría odiarme eternamente bajo esas condiciones. Picó, y un instante después nos acercamos los tres a la fachada de aquel prostíbulo de mala muerte. Además de sellar con tablones todas las ventanas, alguien las había cubierto desde dentro con gruesas cortinas que impedían ver el interior. A simple vista aquel lugar parecía completamente abandonado. Debe haber una entrada trasera. Se imaginó Maite al comprobar que las tablas de la entrada no se podían quitar con facilidad. Pero de repente una de las ventanas junto a la puerta principal se abrió, y por una rendija entre dos tablones se asomó el cañón de una escopeta. ¿Quiénes sois y qué queréis?, dijo una quebrada voz de varón. Al ver la escopeta apuntándonos desde la ventana levanté las manos un poco asustada, era la primera vez que alguien me apuntaba con un arma, y no era una sensación agradable. Somos un grupo en busca de un lugar donde descansar. Tenemos niños y gente herida con nosotros, dijo nuestra líder con voz tensa. Tras unos segundos de silencio, finalmente aquel desconocido retiró el cañón de la escopeta. No parecéis peligrosos. Aquí hay sitio de sobra, pero no me fío una mierda de nadie, dijo con su voz quebrada. Os abriré la puerta trasera, entrad vosotros tres, sin armas, y hablaremos. No es negociable, si no os gusta podéis iros a tomar por culo. Maite y Aitor intercambiaron una mirada. Muy bien, sin armas, accedió Maite, muy irresponsablemente a mi juicio. Aquel hombre sí que iba armado, que le impedía volarnos la cabeza nada más entrar. Sin embargo no dije nada, no habían pedido mi opinión. Retrocedimos hasta el grupo y los dos se desarmaron. Esto no me gusta, dijo Sebas cuando estuvieron al corriente. No sabemos nada de quién está ahí dentro, protestó Raquel. Ya llevamos bastantes desconocidos por hoy, ¿no os parece? Zorra. Les estaríamos dando 3 rehenes, observó Tony con sagacidad. Piénsalo, os encañonan y nos dicen que si no les damos la comida y las armas, o a las chicas, os vuelan la cabeza. ¿Qué coño hacemos entonces? Es un riesgo que debemos tomar, replicó Maite. Solo vamos a hablar, y parecía bastante razonable, no creo que quiera hacernos daño. No sabes nada, mascullé para mí misma. Yo también parecía amable y solícita, y mis víctimas tuvieron una muerte horrible, pero eso era algo que no podía contar. Todo irá bien, afirmó Aitor con seguridad, aunque no podría explicar qué es lo que le hacía sentirse tan seguro. Rodeamos el prostíbulo. En la parte trasera también habían apuntalado las ventanas, pero una pequeña puerta metálica se encontraba abierta, esperándonos. Entramos. El interior estaba iluminado por velas, de manera que no veíamos un carajo. Sentí un escalofrío al recordar el aula de la tercera planta del colegio que había acondicionado para mis víctimas había estado iluminado exactamente de la misma forma. Pese a la oscuridad pude distinguir unas mesas llenas de polvo, una barra de bar con todo tipo de bebidas alcohólicas al fondo y una barra de striptease sobre un escenario. La decoración de aquel lugar consistía principalmente en pósters y fotografía de chicas ligeritas de ropa. La puta madre que os parió, gruñó una voz a nuestra espalda. Un hombre alto y moreno, de pelo largo, bigote y perilla, vestido con un traje sucio, cerró la puerta en cuanto estuvimos dentro. No parecía un tipo amistoso, de hecho, si tuviera que haber descrito su apariencia con una sola palabra, sería peligrosa. Que tuviera la escopeta en sus manos no me hizo cambiar de opinión. La puta madre que os parió, repitió de nuevo. ¿De dónde coño habéis salido? Hace 2 semanas que no vemos a otro puto ser vivo, y hoy venís todos aquí. Estábamos refugiados, es un campamento a las afueras de Madrid, le explicó Maite, mirando con recelo la escopeta. La ciudad está perdida, la zona segura ha caído y nadie está combatiendo a los muertos, por lo que nos hemos tenido que marchar. Solo buscamos un lugar que nos proteja de los resucitados mientras recuperamos fuerzas. ¿La zona segura ha caído?, preguntó suspicaz. Sí, respondió Aitor. El hombre se quedó mirándonos como si evaluara el riesgo que podíamos suponer. Desarmada, Maite no imponía gran cosa, y Aitor, aun con uniforme militar, solo era un crío. No creía que yo pudiera aparentar ser un peligro para nadie tampoco.
Los heridos no están mordidos, ¿verdad?, inquirió. Si a alguno le han mordido, lo mejor que podéis hacer es volarle la cabeza. No, contestó Maite sin perder el aplomo. Son heridas de bala. Para mi tranquilidad, bajo la escopeta. De acuerdo, podéis pasar, accedió. ¿Tenéis algo de comer? Estoy hasta los cojones de comer panchitos, a cambio podéis beber lo que os dé la gana de la barra. Pero hay una condición, las armas se quedan fuera, tengo gente que proteger y no quiero desconocidos armados aquí dentro. Mire, si tiene a más gente aquí, entiendo que meter en su casa a un grupo de desconocidos armados pueda resultarle peligroso, lo sé muy bien, créame, dijo Maite. Pero entienda que nosotros también tenemos que velar por los nuestros, ya hemos tenido problemas con otra gente y quedarnos desarmados ante otro desconocido, podría ser un ladrón y dejarnos sin nada y no tenemos forma de saber si no es así. ¿No podemos llegar a un acuerdo? El hombre dio un bufido. ¿Un ladrón? ¿Yo? ¿Sois vosotros los que venís mendigando, y encima queréis poner condiciones? Es mi casa y son mis reglas, si no le gustan, señora, usted y sus heridos pueden irse a chupársela a un zombi. No hubo mucho que discutir, todos, y me incluyó yo, nos habíamos hecho ilusiones con respecto a las posibilidades de descanso que ese lugar ofrecía. Después de semanas durmiendo sobre colchonetas me apetecía probar una cama, aunque fuera una cama donde hubieran pasado cosas que prefería no imaginarme. Como el resto también estuvo de acuerdo, aparcaron los coches y sacamos las cosas de los vehículos para llevarlas al interior. Entre Luis, Sebas y Judith ayudaron a Erika, la chica herida, a ponerse en pie. Ya estaba despierta y se había negado a que siguiera llevándola tumbada. No hagas gestos bruscos, le advirtió Luis por el camino. Se te podrían salir los puntos. ¿Un puticlub?, exclamó una vez dentro. Menuda puta mierda. A bonitos lugares venimos, protestó la niña pija escandalizada por las imágenes en las paredes. Mirad el lado bueno, es posible que si estamos aquí acabemos topándonos con Jorge. Bromeó Tony, aunque no sabía quién era ese tal Jorge, a todos pareció hacerles gracia aquello, menos a Maite. Cuando volvimos dentro, además del hombre de la escopeta se encontraba tras la barra una impresionante mujer que debía ser de Europa del Este, con un crío a su lado más o menos de la edad de la hija de Maite. Bien, yo soy Sergei Mikhailovich Petrov, pero podéis llamarme Sergei, CP, resentó el de la escopeta, me llamó la atención que tuviera un nombre ruso por lo menos, ya que no le había notado ningún acento. Mi mujer Katia y mi hijo Andrei. ¿Esto es un puticlub?, preguntó Erika sin ningún pudor mientras contemplaba la decoración. Un club de alterne, matizó Sergei. Pero poco me alterna ya. Tras las correspondientes presentaciones por parte de los demás, a Luis le urgía encontrar una cama para Erika. Necesita reposo, se está recuperando de unos disparos. ¿Podemos acostarla en alguna parte? Tenéis 12 habitaciones para repartiros, salvo que venga más visita, dijo Sergei. La del fondo a la derecha es nuestra, pero el resto están libres. Mientras todos comenzaron a murmurar entre sí para ver cómo repartir las habitaciones, Maite se acercó a Aitor para decirle algo al oído, pero estaba lo bastante cerca como para escucharlo. Ve a subir con ellos para instalar a hoy Erika, ¿por qué no te quedas e intentas averiguar algo más de esta gente? No me gustan las pintas que tienen. Como conseguir una habitación no me corría demasiada prisa, ya que tenía claro que nadie iba a querer compartir cuarto conmigo de ser necesario, me senté en una de las sillas mientras los demás subían al piso superior. Solo Aitor se sentó en uno de los taburetes de la barra, con Sergei y su familia al otro lado de la barra. Aquel lugar me resultaba desagradable, todas esas chicas en ropa interior en las paredes me hacían sentir incómoda, y quién sabía la clase de guarra que había restregado el culo en la silla donde me estaba sentando. Me di cuenta de que el niño se me quedó mirando, de modo que le sonreí. No quería empezar también con mal pie con aquella gente. Él no hizo ningún gesto que diera a entender que le importaba lo más mínimo, quizá porque era demasiado tímido y allí había demasiada gente nueva para él, o quizá porque se me había puesto cara de asesina de niños. Tenemos algunas conservas, recién saqueadas. Les mostró a Aitor enseñándoles las bolsas con comida que habían sacado del coche. Os lo agradecemos, dijo la mujer, Katia, con un fuerte acento del este.
No hemos tenido mucha comida de verdad por aquí. ¿Y cómo acabasteis aquí? Le preguntó Aitor, que a veces parecía tonto. ¿Cómo terminamos aquí, dices? Repitió Sergei haciendo un gesto con la mano. Inmediatamente Katia cogió un vaso de chupito y se lo llenó con el contenido de una botella de la barra. Ya estábamos aquí cuando empezó, yo dirigía este sitio. El resto de chicas se fueron a la zona segura cuando la cosa se puso peor. Si decís que ya no hay zona segura, supongo que estarán muertas, mala suerte. Desde hace 2 semanas solo recibimos la visita de algún muerto viviente ocasional, hasta que habéis llegado todos vosotros. Raquel apareció bajando las escaleras, lo que provocó un tenso silencio por parte de Aitor. Observando las miradas que se intercambiaron, era evidente que entre esos dos había pasado algo. Creo que ya nos hemos repartido las habitaciones, todavía quedan libres, añadió mirándome, a lo cual asentí. Espero que no os importe que estemos, adecuando las habitaciones. Los pósters de las paredes son un poco peculiares. Esos dormitorios no se hicieron para dormir, niña. Le respondió Sergei, que acto seguido se bebió de un trago el chupito. Ya, bueno, Maite me dijo que os avisara. Exclamó Raquel volviendo escaleras arriba. Aitor se quedó mirándola hasta que desapareció de la vista. Creo que yo también quiero una de esas. Le dijo a Sergei volviéndose hacia él. ¿Has cumplido los 21? Le preguntó este. He matado más de 21 reanimados, ¿te vale? Respondió Aitor. Sergei lanzó una carcajada y le hizo otro gesto a Katia para que le sirviera un chupito al joven militar. Mal de amores, ¿eh? Como si no hubiera bastante con los muertos vivientes. Dedujo el ruso. O sea que era eso, a la niña pija se le había antojado el fusil del soldado, pero claro, luego había pasado de él. Natural, las niñas pijas acaban con niños igual de pijos, no con soldados, por muy niños que sean. Nunca me fié mucho de los militares, y los conozco bien, son clientes habituales de este sitio. Por eso nos quedamos aquí cuando todo empezó. Siguió hablando Sergei. Creo que hiciste bien, al final nos ganaron. Replicó Aitor con el chupito en la mano, intentando aparentar ser más hombre de lo que era. ¿Hacia dónde os dirigís? Le preguntó. Pensábamos que a estas alturas estaría ya todo solucionado, no teníamos ningún plan previsto a largo plazo. Nos queda algo de comida y más alcohol del que podríamos beber, pero nada más. ¿Sigue habiendo algún lugar seguro? No lo sabemos, andamos buscando. Contestó el soldado bebiéndose de un trago lo que le habían servido, solo para acabar a punto de ahogarse un instante después. ¿Demasiado fuerte para ti? Se carcajeó Sergi. Vamos, chico. Eres un militar. ¿Y usted, señorita? ¿No quiere beber algo? Se dirigía a mí, y no me lo había planteado porque habitualmente no bebía, pero quizá un buen trago era justo lo que necesitaba. Ponme una de lo mismo. Dije levantándome y acercándome a la barra. Ya has oído, Katia, ponle uno a la señorita. Y ponte uno tú también, hay que recibir a nuestros invitados con cordialidad, hay mucha mierda que olvidar, comentó el ruso mientras su mujer me ponía un chupito como el que se estaban bebiendo ellos, antes de rellenar el de Aitor y de servirse otro ella misma. Y que lo digas. Respondí cogiendo el pequeño vaso. Aitor lo intentó de nuevo, pero no aguantó esa vez tampoco. Joder. ¿Pero qué es esto? Preguntó tomando aire. Niño. Bebida de hombres. Contestó Sergei. Bebida de hombres muertos, esto podría revivir a un resucitado. Replicó el soldado. Naddorovie. Dijo Katia antes de alzar el vasito y bebérselo de un trago, acompañada por Sergei, que vació el suyo también. Yo me bebí el mío con la misma técnica, lo que hizo que me abrasara la garganta y los ojos hicieran un amago de ponerse a llorar, pero aguanté con temple y volví a dejar el vaso vacío sobre la barra con un golpe. Ja. Aquí tenemos a 3 hombres de verdad, bromeó el ruso rellenándome el vaso. Y 2 son mujeres, ¿qué te parece, soldado? Está bien, pero solo uno más. Dije cuando Katia fue a rellenarme el vaso. Bueno, y si no hay ningún lugar seguro, entonces ¿qué planes tenéis?
Katia, André y yo teníamos intención de marcharnos pronto de aquí, solo tenemos frutos secos para comer, y de alcohol no se puede vivir, pero tampoco sabría a dónde ir. Hay una base militar aquí cerca, pero parece que todo el jodido mundo está lleno de esas cosas muertas vivientes. No sé, queríamos subir un poco al norte y buscar algún lugar a salvo, cerca de algún pantano y de algún pueblecito para poder abastecernos, le explicó Aitor, y yo escuché atentamente, ya que era la primera noticia que tenía sobre los planes del grupo. No sonaba mal como plan. Si todo está lleno de resucitados, lo mejor es ir a algún lugar donde antes hubiera poca gente, pero cerca de algún lugar donde conseguir comida y cosas que necesitemos. También podríamos coger la autopista e irnos bien lejos, lo estamos meditando. Eché un vistazo a la autopista hace unos días, replicó el ruso. En los coches había cosas útiles, pero es imposible atravesarla en vehículos. Hubo varios accidentes y choques, que provocaban atascos conforme la gente quería huir de la ciudad. El tráfico está bloqueado incluso antes de entrar en la propia autopista. Además, hay de esos seres entre los coches. No son muchos, pero hay. Si tienes alguna idea, háblalo con Maite, ella es la que nos dirige, a lo mejor nos ocurre algún lugar más concreto, dijo el soldado esquivo bebiéndose su tercer chupito. Oye, al final se le coge el punto a esto. Como aquello no daba más de sí, agarré mi mochila y subí al piso superior a ocupar mi habitación, dejándolos allí abajo con su alcohol. Toda aquella planta era un largo pasillo bastante sucio con muchas habitaciones a los lados. Si era un puticlub no era precisamente de lujo, y cada vez me daba más asco estar allí. Lo único destacable del pasillo eran un par de máquinas de condones colocadas justo al lado de las escaleras. Muchas de las puertas estaban abiertas, porque la gente del grupo estaba todavía instalándose, pero decidí pasar de largo sin mirarles y dirigirme a una de las habitaciones vacías. Nada más abrir la puerta, lo primero que me llamó la atención fue que hubiera un espejo en el techo, sobre la cama, que estaba cubierta por una colcha roja muy hortera. Las paredes eran rojas también y estaban decoradas con pósters de chicas mostrando sus partes pudendas sin ningún rubor. Intentando no pensar en los repugnantes fluidos corporales que pudiera tener esa colcha, me senté sobre ella y dejé la mochila en una mesita. Dentro solo tenía las pocas cosas que llevaba habitualmente al colegio cuando iba a trabajar, que básicamente consistían en el contenido habitual de mi bolso y el chándal para las clases de gimnasia. Había llevado ese chándal durante más de 3 semanas y ya olía peor que la ropa que en ese momento llevaba puesta, y tanto el móvil como las llaves de mi casa ya no servían para nada, así que básicamente esa mochila era un montón de cosas inútiles. Ignorando la colcha y a las despampanantes mujeres que me miraban abiertas de piernas desde la pared, me tumbé sobre la cama para descansar un rato y poder aclarar mis ideas. Aquella misma mañana me había enterado de que el mundo se había acabado cuando llegaron los muertos vivientes. Todo el mundo que conocía había muerto y la zona segura había caído, y todavía no había tenido tiempo de digerir la noticia. Estaba sola, completamente sola, no sabía si iba a conseguir que aquel grupo me aceptara alguna vez, y si las cosas se ponían feas de mí sería la primera de la que prescindirían por lo que había hecho, pero si hubieran sabido la mitad de lo que había hecho para mantenerme viva dejarían que Maite me volara a la cabeza. Pero fue precisamente pensando con amargura en eso cuando me di cuenta de que el ser humano es un animal de manada. No tenía ninguna posibilidad de sobrevivir yo sola, necesitaba al grupo a mi lado. La situación no había cambiado tanto, ya no se trataba tanto de comer como de contar con el apoyo de los demás para salir adelante, tener a alguien cubriéndome las espaldas, y de nuevo tendría que hacer cualquier cosa para conseguirlo, lo que fuera. Una cadena se rompe siempre por el eslabón más débil, pensé trazando planes en mi cabeza mientras sentía que el sueño se iba apropiando de mi mente. No fue un sueño agradable, ni mucho menos. Estaba en el colegio otra vez, con el segundo tipo que utilicé para comer, Charlie creo que se llamaba, en el gimnasio, aguantando contemple sus hebrías embestidas contra mí mientras esperaba que hicieran efecto los somníferos del director que le había echado a la ginebra y pudiera quitármelo por fin de encima. Pero de repente ya no era él, sino que era lo que había dejado de él después de mutilarle, un torso ensangrentado y destrozado que respiraba con dificultad, sin brazos ni piernas. Grité y lo aparté a un lado de un empujón cuando ya me había embadurnado de sangre, pero entonces me rodearon los niños.
Los 5 estaban muertos, tenían disparos en la cabeza, pero caminaban y gemían como muertos vivientes, y se acercaban hacia mí con intención de devorarme viva. Cuando me desperté tenía sudores fríos por todo el cuerpo. Tuve que parpadear un par de veces para recordar dónde me encontraba, y me dio por pensar que en el sueño estaba mejor. Casi más cansada que cuando me dormí, me levanté de la cama que, por otra parte, era cómoda, y salí al pasillo de nuevo. No sabía hace cuánto tiempo había pasado porque no me ocurrió mirar el reloj antes de dormirme, pero todas las puertas estaban cerradas y se escuchaban voces desde el piso inferior. Todos tenían que haber bajado, de modo que fui hacia el bar yo también. Hacia la costa, tíos, hay que ir hacia la costa, estaba diciendo Tony a los demás. Se habían reunido todos allí, menos Erika, que necesitaba descansar para recuperarse de sus heridas, y no se habían molestado en avisarme. Discretamente busqué un asiento yo también y me dediqué a escuchar. Si había algún plan de evacuación del gobierno tenía que ser en la costa, alguna isla en el Mediterráneo, o en el Atlántico. No, al norte, hay que ir al norte, le contradijo Luis. El frío tiene que congelar a unos seres sin riego sanguíneo, quizá por allí la cosa no haya sido tan grave, estamos en pleno invierno. No me convence lo de ir hacia el norte, reflexionó Aitor. No he oído en ninguna parte que los países del norte lo tuvieran mejor que nosotros. Maite miró a Hood, Crónicas Zombie Preludios y Ori, con esa, Alejandro Arnaldos, 24. It, que permanecía ajena a la discusión hojeando un libro que no sabía de dónde demonios había sacado. ¿Y tú qué opinas? ¿Estuviste trabajando para el gobierno con todo esto, no? Levantó la vista como si no se hubiera dado cuenta de que estaban hablando a su alrededor. ¿Eh? Sí, sin pulso deberían ser más susceptibles a la congelación, pero por lógica habrá menos muertos vivientes donde menos gente haya. Habría que ir hacia Castilla-La Mancha, estadísticamente es la zona con menor densidad de población del país. Desde luego mucho menos que en la costa. Sea como sea, no podemos movernos por autopistas, afirmó Tony. No creo que sea solo la M40, ¿no visteis las noticias, cuando todavía había noticias? En todas partes había colas kilométricas de gente que huía. ¿No sería más sensato quedarse por aquí cerca? Propuso tímidamente Raquel. Al fin y al cabo los resucitados son cadáveres, terminarán pudriéndose. Judith, que había vuelto a su lectura, no pudo contener una carcajada que hizo que todos nos quedáramos mirándola. Cuando se dio cuenta pareció extrañarle. Perdón. Dijo poniéndose colorada. ¿Alguna objeción? Le preguntó Maite. Es solo, esos seres no se descomponen como un cadáver normal, quiero decir, si se descompusieran ya estarían, de hecho, descompuestos. Lo mismo que los reanima deja su putrefacción suspendida, o más bien ralentizada. ¿Y entonces cuánto podrían tardar en pudrirse tanto que ya no puedan moverse y morder? Preguntó Aitor con interés. No lo sé, respondió cerrando el libro de golpe y mirando hacia el techo, pensativa. Dependería mucho del clima, pero podrían ser 5 años. 5 años. Exclamó Tony desalentado. 5 años de esos seres merodeando por todas partes. Vamos a tener que matarlos antes. Bromeó Aitor, pero Judith se tomó el comentario muy en serio. Según las últimas estimaciones oficiales ya había un vivo por cada 5 muertos vivientes, calculó. Si tenemos en cuenta la caída de la zona segura y que la gente que se quedó atrincheradas en sus casas a esperar que todo pasara no tienen demasiadas posibilidades, cada ser humano superviviente tendría que acabar con unos 1000 muertos vivientes para limpiar el mundo. En este lugar somos ahora mismo 13 personas, contando heridos y niños, de modo que para cumplir nuestra cuota tendríamos que matar 13.000 muertos vivientes. Poco más de 7 de ellos por día a lo largo de esos 5 años. No podía creer que hubiera hecho esos cálculos mentalmente y del tirón ella sola. ¿Tú qué eres? ¿Una especie de cerebrito? Le preguntó Katia, que seguía tras la barra junto a su hijo, mientras que Sergei se había sentado en una mesa con los demás. Mi coeficiente intelectual es de 152, igual que el de Stephen Hawking, si es que te refieres a eso. Respondió ella sin el menor rasgo de prepotencia, casi con vergüenza por ser mucho más lista que la media. Mola. ¿Puedes sumar 2 números cualquiera?
exclamó entusiasmado Andrei que, como su padre, no tenía el más mínimo rastro de acento, aunque posiblemente él hubiera nacido en España. Bueno sí, respondió Judith comenzando a ponerse nerviosa. Y multiplicarlos, dividirlos y casi operar de cualquier manera con ellos, gané un concurso de cálculo mental en 12.124 por 17. Le preguntó alegremente la hija de Maite. 206.108. Contestó Judith un segundo más tarde. ¡Qué guay! Exclamó la niña. ¿Podemos volver al tema que estábamos hablando?, propuso Maite. Sí, dejad los numéritos para cuando se puedan matar resucitados con ellos. Escupió Sergei. Visto que no hemos sacado nada el claro, sugiero que lo mejor sería seguir con el plan inicial, expuso Luis. Hay pantanos por aquí cerca donde conseguir agua, y varios pueblecitos donde abastecernos. Con alejarnos un poco más de Madrid debería bastar. Si ese es vuestro plan, a mi familia y a mí nos gustaría unirnos a vosotros, pidió Sergei. Si ya no hay salvación, no podemos resistir aquí dentro eternamente. Tengo un arma y un coche que aportar, además de estar dándoos cobijo ahora mismo. No tenemos problemas en aceptar a alguien con buenas intenciones. Asintió Maite, dirigiéndome seguidamente una mirada venenosa. Zorra, pensé. Si ese niño había nacido por relaciones consentidas, yo era la reina de Inglaterra, ¿es que no se daba cuenta nadie más de que esos tres eran una puta, su hijo y el tío que la chuleaba? Con ese acuerdo decidieron que nos quedáramos en aquel puticlub un par de días, durante los cuales estudiarían los mapas de carreteras para decidir un destino y los heridos podrían recuperarse un poco. Todos parecían bastante contentos por tener un techo, pero no pude compartir su alegría ya que no había estado viviendo a la intemperie como ellos, aunque tenía que reconocer que aquel lugar era mucho más cálido que el colegio, o quizá fuera por el alcohol que me pasé bebiendo el resto del día. Si sigues bebiendo así mañana tendrás resaca. Me advirtió Katia tras mi cuarto chupito de tequila, ya habiendo caído la noche. ¿Qué más me daba? ¿Acaso había algo que hacer allí además de beber? ¿Qué haces aquí abajo?, preguntó Maite mientras unas lentas pisadas bajaban la escalera. No había visto a Erika más que los pocos segundos que había permanecido despierta entre que se bajaba de la furgoneta y entraba a aquel lugar, de modo que me sorprendió ver que la habían vendado por completo desde el pecho hasta la cintura. Tenía 3 pequeños puntitos de sangre seca en los lugares donde recibió los disparos que la habían dejado en esa situación, y me sorprendió mucho que fuera capaz de mantenerse en pie. A la mierda, no aguantaba más allí tumbada. Refunfuñó acercándose a una mesa. Hizo varios gestos de dolor contenido mientras se sentó en una de las sillas. No has debido bajar, se te podrían saltar los puntos. Le recomendó Luis acercándose a su lado. Que les jodan a los puntos, exclamó, luego se fijó en mí. ¿Y esta quién es? ¿Una de las putas de este sitio? Qué maja, pensé con resentimiento. Es Irene, ¿no te acuerdas? Intento recordarle Luis. Creo que estabas demasiado sedada. En otras circunstancias antes de levantarme y marcharme habría dicho algo como me voy a tomar un poco el aire, pero no había necesidad, ya me había dado cuenta de que a nadie le importaba una mierda lo que hiciera o dejara de hacer. En aquel lugar, lejos de la ciudad, en plena noche y al aire libre, el viento traía un aire congelado hacia mí, que solo iba vestida con una camiseta y una cazadora por encima, pero prefería estar allí a volver dentro. No se podía decir que sintiera aprecio por esa gente, pero su indiferencia me dolía, y la forma en que Maite me miraba cada vez que cruzaba su mirada conmigo no ayudaba mucho a evitar esa sensación. Quizá no sean sus miradas, me dije a mí misma, quizá sea que en el fondo siento que me merezco ese desprecio. Di un par de vueltas por la parte trasera de aquel local para entrar en calor, pero sin alejarme demasiado, ya que no quería toparme con algún resucitado despistado. Estaba segura de que desde allí se podían ver las luces de la ciudad de Madrid por la noche, pero con Madrid abandonada a los muertos las únicas luces que se podían ver eran las de la luna y las estrellas. Del mismo modo el único sonido era el de la brisa y el de los grillos, costaba acordarse de los muertos vivientes estando allí. Me han contado lo que hiciste, dijo una voz femenina a mi espalda.
Alarmada, me giré rápidamente y me encontré a Erika a 1 metro de mí, con un hacha en la mano y un algo en la mirada que no me gustó nada. ¿Ah, sí? Pregunté sin saber qué decir ante su afirmación. No eres más que una zorra asesina, exclamó levantando el hacha en el aire. Asustada, retrocedí un par de pasos al ver que esa loca tenía la intención de matarme de un hachazo, pero el maldito alcohol y andar hacia atrás no eran buena combinación, y terminé cayendo de espaldas sobre la tierra. ¿Qué vas a hacer? Pregunté estúpidamente, pues sus intenciones eran bien claras. ¿La habría enviado Maite, o sería algo que estaba haciendo por su cuenta? No, no tienes que hacer esto. ¿No? Que te jodan, zorra. Bufó tomando impulso con el hacha. Ya había cerrado los ojos y me había preparado para recibir el golpe cuando vi que tuvo que retroceder hacia atrás un par de pasos ella también, llevándose la mano al estómago y visiblemente dolorida. Eran las heridas, los puntos le tiraban y le dolían, además de estar muy débil por los calmantes y los antibióticos. No supe qué cables se cruzaron en mi cabeza mientras me incorporaba, pero de repente sentí un acceso de ira terrible. Había intentado matarme. ¿Qué coño se había creído aquella imbécil? Me lancé sobre ella completamente enloquecida y la tumbé de espaldas. El golpe no debió sentarle bien, porque además de un gesto de dolor terminó soltando el hacha. Lo primero que hice fue darle un puñetazo en la herida del estómago, lo que hizo que gimiera de dolor. ¿Crees que puedes venir y matarme sin más? Bramé dándole un golpe en otra de sus heridas. Aquello le dolió tanto que no pudo ni gritar, tan solo puso los ojos como platos, como habían hecho en ocasiones los dos tipos a los que descuarticé. ¿Sabes lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí? Loca de mierda. La tenue mancha de sangre que tenía en la venda en cada lugar donde le habían disparado comenzó a ampliarse. Los puntos le habían saltado por los golpes, pero eso no me detuvo, sencillamente no iba a dejar que tuviera una segunda oportunidad de intentar matarme. Me senté sobre sus hombros, inmovilizándola de brazos, y con una mano le tapé la boca y con la otra la nariz. ¿Sabes lo que he tenido que hacer, zorra? Le susurré fuera de mí mientras ella se retorcía intentando soltarse para no morir asfixiada. La chica era más corpulenta que yo, fácilmente podría haberme rechazado y obligado a morder el polvo, pero estaba débil y herida, no era una rival, estaba a mi merced. He hecho cosas que me hacen asquearme de mí misma, seguí susurrándole sin dejarla respirar. Maté a los niños, sí, pero también me he dejado usar por tipos despreciables, tipos a los que luego fui desmembrando trozo a trozo, devorándoles poco a poco, alimentando con ellos a los niños y alimentándolos a ellos mismos para mantenerlos vivos más tiempo con su propia carne. Cuando la miré a los ojos no sabía si estaba más asustada por estar ahogándose o por lo que le estaba contando. ¿Crees que después de eso voy a dejar que una retrasada con un hacha me joda? ¿Lo crees? Evidentemente no contestó, no tardó ni unos segundos más en ponerse morada y perder el conocimiento. Cuando sentí que ya no hacía fuerzas la solté, comprobé su pulso y vi que no tenía, luego miré hacia la casa. Todos estaban allí dentro, parloteando como idiotas tras unas ventanas tapiadas con madera que no dejaban ver lo que ocurría fuera. No pude evitar sonreír. ¡Socorro! Grité con mi voz más lastimosa. ¡Socorro! Que venga alguien, por favor. Me tumbé en el suelo de forma que pareciera que me había caído de espaldas y esperé hasta que empezaron a salir todos fuera. Me forcé a comenzar a llorar, mi vida dependía de aquella interpretación. Dios. ¿Qué ha pasado? Preguntó Aitor al llegar a la escena del crimen. Luis no se detuvo a hacer preguntas y se arrodilló delante de Erika. Ella, me atacó. Contesté fingiendo estar muerta de miedo. ¿Qué coño le has hecho? Escupió Maite corriendo hacia mi lado y levantándome del suelo de un tirón de la cazadora. Responde. ¿Qué has hecho? Nada. Lo juro. Respondí. Me dijo que le habíais contado eso, y quiso atacarme con el hacha, pero no pudo, cayó hacia atrás y griega. No tiene pulso, dijo Luis examinándola. Se le han saltado los puntos. Quédate muerta zorra, no me jodas, pensé al ver que el doctor comenzaba a realizar con ella una maniobra de reanimación. Maite me tiró al suelo despectivamente y corrió junto a la chica.
Mientras que los demás solo supieron quedarse mirando horrorizados los esfuerzos de Luis por revivirla, Aitor se acercó hacia mí para ayudarme a levantarme. No desaproveché la oportunidad y me aferré a él, como si fuera mi protector ante todo aquello, mi caballero andante. La mente masculina es tan manipulable, no responde, exclamó Luis tras casi un minuto intentando despertarla. Sigue intentándolo. Le apremió Maite, no dispuesta a rendirse. Han muerto, sentenció el doctor negando con la cabeza. La conmoción en el grupo fue evidente. Me agarré más fuerte a Aitor y comencé a sollozar en su regazo, pero fui separada bruscamente por Maite, que parecía más furiosa que apenada. Si descubro que has tenido algo que ver en esto, bramó amenazantemente. Yo no, ella me atacó y se desmayó. Yo no hice nada. Solo pedí ayuda. Balbuceé. Sin pruebas y nada que pudiera indicar que yo había tenido algo que ver con su muerte, Maite no pudo acusarme, de modo que me soltó, tirándome al suelo de nuevo, y fue hacia el cadáver. Hay que rematarla antes de que despierte, dijo. Y tendremos que enterrarla, se merece un funeral digno. Sollozando aún en el suelo para hacerme la víctima, sentí como la mano de Aitor se apoyaba en mi hombro. Le miré entre las lágrimas, y por su mirada supe que había picado el anzuelo hasta el fondo, el príncipe azul al rescate. Gentilmente me ayudó a volver a levantarme y me acompañó dentro mientras los demás seguían allí lamentándose. De un plumazo había eliminado una amenaza y, en cuanto flirteara un poco con el soldado, me habría ganado un aliado. Capítulo 10. Maite no me importaba lo que hubiera ocurrido en esa cama antes de que Clara y yo la utilizáramos, solo con sentir un colchón en mi espalda en lugar de un suelo de tierra, tener un techo que nos protegiera del frío y saber que ningún resucitado iba a aparecer en mitad de la noche y lanzarse contra la tienda de campaña era un alivio, y precisamente por eso no podía pegar ojo. Mientras mi hija dormía como un tronco a mi lado, no podía quitarme de la cabeza la locura que habían sido los últimos días. Habían pasado tantas cosas y había tenido tan poco tiempo para asimilarlas que me extrañaba no haberme colapsado todavía. Pensaba que al coger el liderazgo del grupo cuando nadie más podía hacerlo solo tendría que preocuparme por guiarlos a un lugar seguro y mantenerlos a todos alimentados y a salvo. Eso era algo que podía hacer, a fin de cuentas era lo que también quería para mí y para Clara, pero todo se había complicado de manera insospechada. No solo tenía que alejarlos del peligro, también tenía que protegerlos de ellos mismos, de sus propias debilidades, de sus propios miedos y de sus propios traumas. Y por si eso fuera poco, acababa de descubrir que también tenía que protegernos a todos de otra gente. Aunque despreciaba a Irene y lo que había hecho con toda mi alma, si no había luchado más en contra de que formara parte de nuestro grupo era porque en realidad no la consideraba peligrosa. No era más que una chiquilla estúpida, o al menos eso había creído hasta que murió Erika. No creo que haya tenido nada que ver, me había dicho Luis mientras Aitor se llevaba a la asesina dentro y los demás seguían contemplando horrorizados el cadáver. Erika estaba débil, 3 disparos en el pecho no son cualquier cosa, tendría que haber guardado reposo durante días. Y con los antibióticos y los calmantes, sobrevivió sin eso una noche entera, le recordé todavía sobrepasada por la ira. Una noche entera. Con los puntos frescos, con la pérdida de sangre. Tiene las vendas llenas de sangre, señaló Luis, sin perder la calma. Se le saltaron los puntos, seguramente por un movimiento brusco. También pudo darle un ataque al corazón, su cuerpo ha estado sometido a demasiado estrés. ¿Hay forma de saberlo? Pregunté no tan dispuesta a excusar a Irene de aquello como Luis, la chica que yacía muerta delante de mí me había salvado de ser violada. ¿Tenemos forma de saber exactamente cómo murió? Luis mostró una sonrisa triste. No tengo medios para hacer una autopsia, no tengo medios ni para cerrar un hueso. Respondió chafando mis esperanzas. Sin embargo, no quise mostrar ninguna emoción, no delante de él, que ya me había acusado antes de dejarme llevar por ellas, simplemente asentí secamente con la cabeza y me di la vuelta para volver junto al cuerpo. Aquí ya no hay nada que ver, volved dentro, les dije a los demás. Sebas, ¿puedes traer una manta, una sábana o algo que nos sirva de mortaja? Sí, claro, voy, respondió el guardia de seguridad apartando la vista del cuerpo.
Todos excepto Sergei se apartaron y caminaron de vuelta al interior del local. Me descolgué el rifle de la espalda y apunté con él como Aitor me había enseñado a la cabeza del cadáver de Erika. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él extrañado. Algo que me va a doler a mí más que a ella, mascullé mentalmente mientras la tenía en el punto de mira. Ella había evitado que me violaran, nos había salvado cuando los militares parecían dispuestos a acabar con nosotros, y yo no pude evitar que muriera. Dispararle. El ruso no sabía que todos los muertos se levantaban de nuevo, independientemente de la forma en que murieran, pero ya habría tiempo de explicaciones más tarde. Cuando el eco del disparo resonó en la distancia me arrepentí de haberlo hecho. Ese ruido tan fuerte podía atraer resucitados de los alrededores, pero horas más tarde, tumbada en aquella cama de sábanas de hilo más viejas que yo, no se había presentado ninguno todavía, de modo que no me preocupé. Tampoco había fuera ninguna luz o ruido que pudiera revelarles que dentro de esa casa quedaba alguien vivo. Si un muerto se acercaba simplemente pasaría de largo. De hecho era la primera noche en la que nadie hacía guardia, aunque quizá mis desvelos podían contar como eso. Además de Irene, otra persona que me quitaba el sueño era Sergei, que no había más que verle las pintas para darse cuenta de qué clase de persona era. Si la despampanante mujer que tenía estaba legalmente en el país, yo era la presidenta del gobierno, y si había llegado a España a trabajar de lo que trabajaba voluntariamente, quizá también fuera la presidenta de la Unión Europea. Aquel hombre era peligroso, un mafioso, un traficante de personas. De no haber estado tan necesitados de refugio jamás habría pactado con él que nos acompañara, pero no tenía otra opción. Sin embargo, estaba dispuesta a jugarme la mano derecha apostando a que nos daría problemas en el futuro. Mientras escuchaba a Clara respirar nerviosa, profundamente dormida pero, de nuevo, con pesadillas, me dio por pensar en mi marido. Pudiendo por fin descansar con tranquilidad, lo echaba tanto de menos que casi no podía soportarlo. Si él hubiera estado ahí todo habría sido mucho más fácil. Con su apoyo habría logrado convencer a los demás de darle a Irene un par de latas y haberla dejado allí, fuera de Madrid pero lejos de nosotros. Si estuviera allí habría tenido a alguien más con el carácter suficiente como para tener a Sergei controlado en adelante. El instinto me decía que ese misógino machista no iba a respetar nunca que fuera yo quien llevara a las riendas del grupo. Demasiadas preocupaciones para una noche como esta, suspiré recordando que todavía teníamos que enterrar a Erika por la mañana. Enterrar a Erika, decidir nuestro siguiente destino, vigilar a Irene, tener controlado a Sergei, evitar que aquel se derrumbara, evitar que a Judith se le fuera la cabeza, consolar a mi hija. Demasiadas cosas para una sola persona. Irremediablemente algo iba a salir mal. Irene tuvo la decencia de no asomar la cabeza mientras enterrábamos a Erika a la mañana siguiente. Estando al corriente de lo que había hecho, Sergei me sugirió la noche anterior echarla del grupo. Era comprensible, él también tenía un hijo del que preocuparse. No fui capaz de darle un argumento razonable de por qué la manteníamos con nosotros, y luego murió Erika. Haya tenido algo que ver o no es como poco sospechosa. Me dijo después del entierro, cuando volvimos al bar. Katia entretenía a su hijo y a Clara haciéndole a ella una estrafalaria trenza en la barra, mientras que Tony y Seba se tomaban un vermut matutino en otra mesa. Judith leía tranquilamente en un rincón un libro que había encontrado en una de las habitaciones y Raquel y Luis hablaban de algo que no alcanzaba a escuchar junto a la puerta. Solo faltaban Irene, que no había bajado en toda la mañana de su habitación, y Aitor, que estaba fuera montando guardia. Lo sé, admitía desgana. Pero la mayoría del grupo votó que la lleváramos con nosotros. Creo que, como parte de esto, y estando viviendo en mi casa, tengo algo que decir al respecto. Reclamó frunciendo el ceño. Puedes proponer echarla, yo te apoyaría, le dije. Pero probablemente a estas alturas no consigas muchos más apoyos. Aun habiendo muerto Erika, sigue siendo un asesinato abandonar a alguien estando las cosas como están. Es mi casa y no quiero asesinas aquí, exclamó. A mí no me engañas, sé que no te fías de ella.
Tampoco me fío de ti, me dije mentalmente. Cuanto más le veía más miserable me parecía. La forma en la que trataba a Katia, como si fuera una criada, decía mucho de la clase de persona que era, una demasiado acostumbrada a que su palabra fuera ley, y eso le podía servir con prostitutas extranjeras, pero no le iba a servir conmigo. Haz lo que tengas que hacer, pero si no consigues apoyo y te empeñas en hacerlo de todas formas, es posible que tengamos que irnos todos y dejaros aquí. Le advertí, cosa que no le gustó nada. ¿Estarías dispuesta a abandonar un lugar seguro por defender una asesina? Preguntó incrédulo. Abandonaría un lugar seguro por el grupo, asentí. Tomar esas decisiones difíciles es parte del liderazgo. Ya voté por dejarla fuera cuando llegó y tuve que tragar con ella. Pues qué tragaderas, gruñó. Tú también tienes una hija, con esa psicópata suelta está en peligro. No creo que vaya a reincidir. Tener que defender algo en lo que no creía solo porque había sido la voluntad del grupo era una parte difícil del liderazgo, y la que menos me estaba gustando. De hecho, no había ninguna parte de él que me estuviera gustando. No entendía cómo históricamente la gente se había matado por ejercerlo. No puedes saberlo, pero que sea como tú quieras, es tu grupo y tus normas, cedió Sergi. Pero te advierto que la voy a tener vigilada, y que si veo algo sospechoso no me va a temblar el pulso si tengo que pegarle un tiro. Simplemente asentí. Qué fácil habría sido que Sergi se la cargara y él tuviera que cargar con la ira del grupo. Sería matar dos pájaros de un tiro. Irene pagaría por sus crímenes y nos libraríamos del mafioso. Pero la vida nunca suele ponernos las cosas tan sencillas. Sergi se levantó y fue hacia la barra. Vi con desprecio cómo Katia tuvo que dejarlo todo para ponerle un vaso de whisky, por lo que Clara, con su nueva trenza, saltó del taburete al suelo y, después de mirarme con resentimiento, se marchó escaleras arriba. Solo pude suspirar y desear que le pasara el enfado. Me había enterado de que estaba enfadada conmigo poco después de despertarnos, cuando no solo no me dirigió la palabra, sino que se negaba a mirarme. Dijiste que Erika iba a ponerse buena, me reprochó cuando logré sonsacarle qué le pasaba. Dijiste que le ibas a hacer un entierro a papá. Le expliqué que no íbamos a quedarnos en ese lugar para siempre, que solo estábamos de paso y que su padre se merecía un entierro en un lugar donde pudiéramos visitar su tumba. En cuanto a lo de Erika, sencillamente no supe qué decirle. Luis me advirtió sobre hacer promesas que no podía cumplir demasiado tarde. Le había prometido que ella se pondría bien y me había equivocado. Creía entender lo que le pasaba, se había sentido segura en ese burdel y le dolía descubrir que seguíamos sin estar completamente a salvo. Pero, ¿cómo le podía explicar que nunca volveríamos a estar a salvo del todo? ¿Cómo le podía decir que fuéramos donde fuéramos, por muy seguro que pareciera, no volvería a ser jamás como antes? Me sentí tentada de ir a la barra y beber yo también algo, pero tenía que mantenerme despejada y sobria por si surgía alguna otra eventualidad de la que tuviera que hacerme cargo. No pude evitar preguntarme cómo valorarían del 1 al 10 mi liderazgo los demás miembros del grupo, porque estaba convencida de que en esos momentos la nota sería muy baja. No sabía si estaba respondiendo a las crisis como debería, especialmente con el tema de la muerte de Erika. Había sido un duro golpe para todos. No es que la mayoría simpatizara mucho con ella, pero llevábamos unos días en los que parecía que no hacíamos otra cosa que perder gente, y seguramente muchos se temían ser los siguientes. También estaba el hecho de que Agus había muerto para conseguir medicinas para ella, y que hubiera salido adelante habría supuesto un impulso anímico, una buena noticia por fin después de tanto tiempo hundidos en la mierda, pero en lugar de eso había muerto. Nada de lo que hicimos por ella había servido para nada y los ánimos seguían por los suelos. Ya se le pasará, dijo de repente la voz de Raquel a mi lado. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no la había visto acercarse a la mesa y sentarse. Llega a ser un resucitado y me come. ¿Eh? Le pregunté sin saber de qué estaba hablando. No creo que esté enfadada contigo, solo está enfadada con el mundo, siguió diciendo mirando hacia las escaleras por las que Clara se había marchado. Sé exactamente lo que está sintiendo en estos momentos. No estaba preocupada, le respondí. Creo que es la primera vez que se separa de mí más de 10 metros por voluntad propia, es un progreso. Aunque parece que haya encontrado la forma de liberar sus temores tomándola conmigo.
Ojalá fuera tan sencillo como tomarla con alguien. Suspiró la muchacha. Al menos hemos podido dormir en caliente por una noche. Le dije intentando animarla. Habrás podido dormir tú, yo no he pegado ojo. Se lamentó. No, yo tampoco he dormido nada, la corregí mentalmente, porque contarle que yo tampoco había podido dormir era dar explicaciones que nadie había pedido. Yo tampoco pude dormir apenas los primeros días después de que muriera mi marido, le confesé. Y también creía que nunca iba a levantar cabeza, pero todo acaba pasando. El dolor no desaparece, pero se hace más llevadero. No era mi marido, me interrumpió. Eran mis padres, eran mis hermanos, y todos acabaron convertidos en esas cosas. Deberías haberlos visto, Maite, era algo horrible, mi hermana se comió a mi hermano, mi madre se transformó delante de mi padre, que acabó suicidándose al no poder soportar aquello. ¿Cómo se supone que tengo que lidiar con eso? Y encima también está Irene. Irene, siempre Irene, en todos los problemas siempre aparece Irene, mascullé para mí misma. Que Raquel hubiera dejado a Aitor no le había sentado nada bien al soldado, tanto por lo inesperado como por las razones, que si bien no compartía, podía entender. Habiendo sido ella quien le dejó no debería mostrarse tan dolida, pero había que reconocer que, después de 2 años de relación, el acercamiento que estaban teniendo Aitor e Irene al día siguiente de haber roto era algo prematuro. Después de lo de Erika, Irene se mostró inconsolable, y nadie salvo Aitor tuvo el aliento suficiente para intentar consolarla. No han hecho nada, pero aunque lo hicieran, es algo totalmente natural, había dicho Luis cuando se lo comenté mientras volvíamos del lugar donde habíamos enterrado a Erika. Son jóvenes, se ha mostrado amable con ella y ella ahora se siente más sola que nunca. Todo acto realizado con Irene lo interpretaba siempre de forma negativa, teniendo motivos de sobra para ello, y por tanto aquel repentino acercamiento hacia el soldado me pareció sospechoso. Era muy sencillo para una mujer hecha y derecha de 20 y muchos años seducir a un crío de 18 al que acaban de romper el corazón, y con ello, si volvía a haber problemas, se ganaba su apoyo con facilidad, y yo no estaba dispuesta a tener sexo con un crío para igualar lo que ella podía ofrecerle. Naturalmente, eso inutilizaba a mi mano derecha si surgía algún problema con ella, y ella lo sabía de sobra. Siempre me quedará Sergio, y me lamenté. Él aseguraba que no iba a dudar si tenía que matarla, pero precisamente eso era lo que más miedo me daba. Si tenía que elegir, prefería tener a alguien como Aitor a mi lado antes que un tipo tan visiblemente amoral. ¿Eres creyente? Le pregunté a Raquel intentando encontrar una forma de abordar el problema. Sí, o no, no sé, dudó. Pero lo del lugar mejor no me consuela, la verdad. Creas en un más allá o en la nada da igual, ellos ya descansan en paz y están lejos de toda esta mierda. Les diste un entierro digno, te despediste de ellos, el dolor va a estar ahí, pero tienes que sobreponerte, no puedes permitirte hundirte, no en este mundo. No era psicóloga, no sabía qué otra cosa podía decirle que no le hubiera dicho ya. Si lo que estaba buscando era un hombro sobre el que llorar, no debería haber expulsado de su vida al único que tenía. Yo solo podía decirle la verdad, sin embargo, eso solo pareció abatirla más. ¿Crees que Aitor y ella? Preguntó con timidez mirando hacia el suelo. Esa chica cambiaba tan rápido de drama que a veces me desconcertaba. Anoche parecían tan unidos que no sé qué pensar. No lo sé, pero a lo mejor deberíais hablar, le recomendé. Creo que si se acerca a ella es por despecho más que otra cosa. Lo nuestro está acabado, no voy a cambiar de idea, exclamó. Pero llevaba saliendo con él desde los 16, hemos hecho cosas, pero nunca, bueno, nunca nos hemos acostado juntos. Si se ha acostado con esa asesina el día después de dejarlo, te juro que, no supo terminar la frase, pero podía entender un poco mejor su frustración con todo aquello. Al parecer, después de todo, las ideas que tenía de lo que ocurría dentro de esa tienda de campaña eran erradas. Si no se habían acostado juntos en 2 años, era casi seguro que al menos ella era virgen todavía, y posiblemente él también. No debía sentar bien que el novio que ha aguantado 2 años contigo sin hacer nada de repente lo haga con la primera desconocida que se le cruza. No te enfades por eso, quise tranquilizarla. No lo puedo saber, pero no creo que hayan hecho nada, Aitor es demasiado caballeroso para eso. Sí, es verdad, admitió un poco aliviada.
Aitor nunca haría algo así tan pronto, y menos con ella, una asesina de niños. Asentí para darle confianza, pero por dentro estaba lejos de sentirla segura.